alaba en todo tiempo, alaba en todo tiempo, alabadi, alaba, alabadi, alaba, alabadi, alaba, alaba en todo tiempo, alabadi, alaba, alabadi, alaba, alabadi, alaba, alaba en todo tiempo, alabadi. Eso tiene que temblar bajo su poder, esto tiene que temblar bajo su poder, esto tiene que temblar, bla, bla. Si esto tiene que temblar bajo su poder, porque tenemos dinamita, y porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, dinamita spirit, porque tenemos dinamita, dinamita spirit, porque tenemos, porque aquí hay, 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 porque tenemos dinamita. Porque tenemos dinamita, dinamita spirit, porque tenemos dinamita, dinamita spirit. Esto tiene que temblar, si esto tiene que temblar, bla, bla. Si esto tiene que temblar, si esto tiene que temblar, bla, bla. Sí, porque tenemos dinamita, sí, porque tenemos dinamita. Y porque tenemos dinamita, sí, porque tenemos dinamita, dinamita, sí. Y esto tiene que temblar, sí, esto tiene que temblar, bla, bla. Sí, esto tiene que temblar, tiene que temblar, bla, bla. Porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita. Esto tiene que temblar, si esto tiene que temblar, bla, bla. Si esto tiene que temblar, si esto tiene que temblar, bla, bla. Porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos, porque tenemos, porque tenemos, porque aquí hay, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, porque tenemos dinamita, dinamita espiritual. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Junto con nos hermano Axel con nos. Alabanza al Señor. Cuando tem dinamita, aleluya. Cuando tem dinamita de lugar aqui. Dinamita espiritual, aleluia. Alabanza al Senhor. E me te seguro que o coração já está claro, preparar acaba para receber o prato preferido. Alabanza al Senhor. A palavra de Deus, aleluia. Quando está disposto para receber a palavra de Deus, aleluia. Alabanza a Jesús. Junto con nosotros, hermano pastor George Mechey. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios bendiga a mi hermana. Dios bendiga a mis hermanos. Bienvenida a casa de Dios a Mahinta. Bienvenida a la casa del Señor en esta mañana. Danos sabemos palabra a Mahinta. Abrimos nuestra Biblia en esta mañana. De Proverbios capítulo 2. En Proverbios capítulo 2. Alabanza al Señor. Siga alabando Dios. Sigue alabando tu Dios. No está separado clase. Separamos las clases. Clase de joven sono. Amén. Eu bendi hermano Axel te queda para dentro. Los jóvenes de hermano Axel quedan para adentro. Alabanza al Señor. Cristo vive. Proverbios 2. Proverbios capítulo 2. Sigue alabando Dios. Proverbios capítulo 2. Sigue adorando Dios. Amén. Proverbios 2. Proverbios capítulo 2. Alabanza al Señor. Versículo 1. Mis hermanos, mi hermana Andine. Versículo 1. Mis hermanos lo tienen.
Vamos a leer la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nós lemos a palavra de Deus em nome de Tati e o seu Santo Espírito. Hijo mío, Miyu, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, y si inclinares tu corazón a la prudencia, y si clamares a la inteligencia, la prudencia dieres tu voz, si como la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. se você receber minha palavra e guardar meu mandamento não dembo, se você atento na sabedoria, inclinar o coração no compreendimento. Digo 5. Para sobre se vos clama para discernimento, alça vos para compreendimento. Se vos busque maneira plata e rondier maneira tesouro escondi, e ora ele vos discernir o temor do Senhor e descobrir o conhecimento de Deus. Amén. Vamos a orar, alabanza al Señor. Você vai fazer oração? Quiero pedir a los que pueden contra el frío, ven adelante, alabanza al Señor. Que pides não por contra frio para não vir delante. Ven a sentarse más adelante, Vem sentar mais delante, los que pueden contra el frío, ven. não por contra frio. Así que se levantaron. Amén. Y en el medio vamos a poner los hermanos que no pueden contra el frío. E na parte menos estou botando humana que não por assinar tanto que frio. Hermana Marta, ven adelante. Usted tiene fuego, ven. Gloria a Jesús. Amén. Los que pueden contra el frío. Gloria a Dios, aleluya. Alabanza al Señor. Amén. Y los que no pueden contra el frío pueden ir un poquito más atrás, alabanza al Señor. Pero llenamos las sillas de adelante. Não sei em estulan de delante. Gloria a Jesús. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Glória a Deus. Gloria a Jesús. Amén. Creo que ahí en el medio es más caliente. Alabanza a Jesús. Eu quero que na minha está mais menos frio. Gloria al Señor. Amén. Vamos a orar. Vão a hacer oração. Cierra tus ojos. Será bobo. Levanta tus manos Alça a mão. y pide a Dios que te hable en esta E mañana. pede Deus papi a cuba me inta. Pide a Dios esa bendición que usted necesita. Pede Deus a bendição que bote me estere. Alabanza a Jesús. Dios tata, Señor Dios de gloria, no sé con el ánimo presencia, Oh, gloria Señor, a Jesús. alabando, voy ensalzando vos santo nombre, Sí, Señor, Señor. Dios de gloria. Tata, mire momento Sí, oh aquí, Dios. Señor, vos palabra te va a llevar tu predicado, Señor. Sí, Jehová de Tata, nos gloria, sabe, nos alabanza al ves, Señor. Vos, papi, vos ministrar, Señor. Te Vos sabe adoramos. cada necesidad y cada curación Te adoramos. en el lugar aquí me inta, Señor. Sí, Señor. Tata, vos obra de manera especial, usa vos servidor Alabanza de manera Jesús. especial, oh Señor. Papá, Gloria al Señor. Señor Dios, si vos tienes desviar Sí, mensaje Jehová. para ministrar cualquier curación, cualquier vida En del el lugar, nombre de aquí me Jesús. inta. Espíritu Santo de Dios, a vos, Gloria al Señor. Señor. A vos tú me encontrarás el servicio que el mensaje que te embomanan, Señor. el nombre de Jesús. Ya que no soy una tu honra y tu gloria tapamos, Señor. Del nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Mi hermana posinta, Pero sigue alabando a tu Dios. pero sigue alabando a Dios. Dios es bueno. Dios está bon. Dios es grande. Dios está grande. Y Dios necesita trabajadores Y Dios me está tradonan. para trabajar en la iglesia local. Para traer en la iglesia local. Ahora estaba parado allí cuando cantaban Ahora no estaba canta, me estaba parainan. y veo para atrás para ver quién hay que nos pueda ayudar. Me estaba para atrás para quem tem para ayudarnos. Amén. Necesitamos gente en el sonido. Nos me está diciendo en sonido. Tenemos 2 cámaras ahora, alabanza del Señor. Nos tem dos cámaras ahora. Él mismo toca el bass y está allí también. E me está toque base, me está inando también. Y estoy viendo así, ¿quién? Me está mirando quién. Alabanza a Jesús, que tal vez tenga un conocimiento del sonido. O quizás tem conocimiento de sonido. Amén. Y que está sirviendo al Señor, E que está sirviendo, Señor. que tiene un buen testimonio de afuera Que tem bom testemunho para fora. para ayudarnos. Para ayudarnos. Amén. Alabanza al Señor, porque siempre es el mismo grupo. Pastor sempre está en mesmo grupo. Glorificaros a Jesús. Amén, hermanos. Amém, hermana. Pero actualmente nos vamos a poner personas que no quieren Naturalmente, nosotros vamos a botar personas que no quer. y personas que no quieren obedecer. Amén. Personas que no quer obedecer. Doy gracias a Dios Então, a Deus danke. por ese grupito que siempre está ahí dispuesto Para o grupito aí que sempre está disposto para ayudar para ajudar en tantas tareas que hay localmente. de tanto tarefa que tem localmente. Estamos
ayunando, Nós está ayunando, orando a Dios orando a Deus, para que nos dé obrero. pedindo a nosso obreiro. Pero obrero es también el que trabaja en la iglesia local, Pero alabanza al obreiro Señor. também tem que atrás da igreja local. Amén, hermanos. Y se necesita esa ayuda. E mestre de ajudança aí. Necesita jóvenes Mestre de jovem, y adultos adulto, não, que quieren dar una mano. porque tu não man. Amén. Estaba viendo los hermanos de Haití. Me estava também rumana de Haiti. Tienen mucho tiempo viniendo. Hope tempo viniendo, Alabanza al Señor. Amén. Pero no sé, pero minsa, no se pone a disposición. não está pondo na mesma disposição. Alabanza al Señor. Amén. Usted se ofrece aún más. Amén. Tenemos a Dilia que alabanza a Jesús. Esos jóvenes que están recién llegando, alabanza al jovem não Señor. está recém chegando. Que Dios os ayude a afirmarse. Que Deus ajuda não para afirmar na mesa. Necesitamos esa ayuda. Nós temos mestre de ajudança aí. Amén. Jóvenes Jovem não, que quieren someterse, porque someter na que quieren mesa. buscar a Dios Porque busca y Deus quieren dar una mano. e quer dar man. Amén, hermanos. Amém, romana. Si sabes un poquito de computadora Se você não tem de computer, o de sonido of de sonido, o de PowerPoint, of de PowerPoint, se necesita esas ayudas. Amén. mestre de ajudança não aí. ¿Cómo tener un espíritu educable? Compartilhe espírito educável. Creo que en esta mañana lo vamos a terminar. Me te quer obviamente nós lo terminar. Es un tercer culto tocante este tema, Essa aqui tá de 3 cultos tocante tema aqui. que es un tema muy interesante, Um tema hopi interessante. muy importante. Hopi importante. ¿Cómo tener un espíritu educable? Compartilhe espírito educável. Este tema hace a algunos nerviosos, hermanos. O tema que dá assim algum nervioso, romana. Hermanos, hemos visto, Romana nossa mira amén, que para crecer en el Señor, para crescer em Senhor, para ser un hombre o mujer de la palabra de para Dios, estar homem ou mulher a palavra de Deus, uno necesita tener un espíritu educable. homem tem espírito educável. Usted puede leer mucho la palabra, Vou pôr essa palavra hopi, usted puede orar mucho, vou pôr assim oração pero hopi, si no tiene un espíritu educable, pero se você não tem espírito educável, usted no es de bendición. você não está de bendição. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Los pastores E pastor não, no son gentes perfectos, não está ainda perfeito, pero Dios los pone. pero Deus está ponendo. Y ese pastor usted tiene. E pastor e abotim. Por ejemplo, Por exemplo, cuando usted compra un aparato para su cocina, las amas de casa, amén. ama nan de casa, ora vou comprar aparato para botar dentro da cozinha. Usted compra una licuadora, amén, un mixer, un blender. Blender, Usted lee las instrucciones botar essa instrução y así usted lo usa o no. e assim não botar o Zé, não? Usted no puede decir, ya no estoy de acuerdo con esta licuadora, cómo trabaja así. Bom, vou avisar minha ens com o blender que está atrás. Amén. Tiene que seguir las instrucciones de ese aparato, Pode ¿no? seguir a instrução de aparato aí. Así también el pastor. Assim também, pastor. Cada pastor es diferente. Cada pastor é diferente. Hay que aprender a conocer ese aparato Vamos sim a conhecer aparato aí. y aprender a trabajar con él. E sim a trazer junto com ele. Amén, hermanos. Y él aprende también de la iglesia. E está sim também da igreja. Él se deja moldear también de la iglesia. Está lá com o mesmo ordem moldear também da Pero igreja. es el que está adelante. Pero este é um que está adiante. Amén, hermanos. Y tenemos que unirnos en ese E trabajo nós temos de unir-nos mesmo de trabalho. para sacar esta obra de Dios adelante. Para sacar obra de Deus para adiante. Para hacer eso, Para fazer isso, necesita tener un espíritu educable. me sentir um espírito educável. Amén, hermanos. Amén, Y lo hermano. hemos visto muy amplio. Voy a repasar rápidamente. Nós mirei ampliamente, me também passar rapidamente. Educable quiere decir que se puede enseñar, educar. Educável que me cubo por sinha. Amén. Hay gente que no se puede educar. Tem gente que não pode educar, não pode sinha não. Educar es enseñar, Educar tá sinha. dirigir, Dirigir, instruir, instruir, desarrollar, desarrollar, desarrollar la sabiduría, desarrollar sabedoria, dirigir la voluntad. dirigir a voluntad. Eso es muy importante, Esse hermanos. é o importante, hermano. Dirigir la voluntad. Dirigir a voluntad. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermano. Perfeccionar los sentidos. Perfeccionar esse sentimento não. ¿Qué peligros hay cuando uno no tiene un espíritu educable? Que perigo tem ora não tem espírito educável. Amén. Vamos a ver, hemos visto las características de una persona que no tiene un espíritu educable. Nós mire características de uma pessoa que não tem espírito educável. Recibe mucho Está recebendo hope, sin dar nada sem donar nada, o sin hacer nada. Amén. ou sem assim nada. Hemos visto ya esos textos. Nós mire texto não que acaba, Alabanza al Señor. Están allí não tem não,
Tal vez tienen potencial, Quizás não tem potencial, pero no se los puede usar. pero não por usar não. No puedes sacar provecho de ese Não potencial. pode sacar proveito de potencial. Amén. No son tardos para oír. Não tá pouco a pouco para escutar. Y gente así, E ainda assim, né? siempre hay que comenzar de nuevo, Mas ter que começar de novo com não. a estudiar de nuevo Começar assim de novo com não. los principios básicos de la palabra de É Dios. princípio não básico da palavra de Deus. Esto indica claramente, hermanos, Isso aqui está indicar claramente, a hermana, menos que la persona es educable, a menos que a pessoa está educável, el estudio de la palabra le producirá pocos resultados duraderos. é estudo da palavra não tem resultado não. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. En el punto C hemos visto Na ponto 6 nós mira resultados de no tener un espíritu educable. resultado não de não ter espírito educável. Amén. Si hay preguntas, mis hermanos lo pueden hacer, Se tem pergunta, minha irmã, não pode ser a mim. pero estoy recapitulando, por eso voy tan rápido. Me Amén. está recapitulando, vê se me está ensinar ali. Resultados de no tener un espíritu educable: Resultado não de não ter espírito educável, no acepta la disciplina del Señor. não está aceitar a disciplina do Senhor. Amén. Corre el riesgo Está corre risco que el Espíritu Santo no vive más en esa persona. que o Espírito Santo não está viva mais em pessoa aí. Esa persona no tiene conocimiento de la palabra de Dios. É pessoa não tem conhecimento da palavra de Deus. Tiene su propia doctrina, E tem sua própria doutrina, su propia interpretación. sua própria interpretação. Amén. Y punto 4, Ponto 4. rechaza la voz del Señor. Está rechazando a voz do Senhor. No obtiene respuestas para sus oraciones. E não tem contesta arriba sua oração. Não. Busca a Dios, pero no lo halla. Está busca a Deus, mas não está a Deus. Y esa persona tiene una rebelión general contra Dios, É pessoa aí tem uma rebeldia contra Deus. contra los siervos de Dios, Contra o servidor de Deus. contra la iglesia. Contra a igreja. Siempre está opuesto. Sempre está opuesto. Su mirada está puesta en las cosas materiales. Sua mirada está poner em coisa material. Amén. Esos son los extremos Esse aí é extremo, não? de una persona que no tiene un espíritu educable. De uma pessoa que não tem espírito educável. Y creo que hemos quedado en el punto D. Então, quero que nós quedamos na ponta D. ¿Qué significa tener un espíritu educable? Que significa ter espírito educável. Amén. Las características de una persona que es educable. É característica de uma pessoa que está educável. Y generalmente, hermanos, Generalmente, minha irmã, para ser preparado en los caminos del para Señor, guardo preparado e caminhando do Senhor, uno necesita ser humilde. vamos ser tão humilde. Eso es muy importante. Esse aí está roupa importante. La Biblia nos dice que tenemos que abrazar la humildad. A Bíblia diz que nós temos de abraçar humildade. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Te necesita. Mester diz, A veces, enviar correctamente, corretamente y a veces no correctamente, e enviar não corretamente. amén, pasamos por Nós humillaciones. só guardo humilhar. Correcto, justo, no sé la palabra exacta Correto, usar. afusto. Pero en todos esos casos, Pero dentro do caso, não, tenemos que nós soportarlos temos de suportar não, y seguir adelante. e seguir adiante. Y Dios os exaltará en su E tiempo. Deus lo alça nós em seu tempo. Amén, hermanos. Amém, irmã? Eso es muy importante. Esse aí está importante. Importante para usted es Importante para botar si usted está en el lugar correcto. se a botar em lugar correto. Está convencido que esta es la iglesia del Señor. Se botar convencido é a igreja que tem igreja. Si estás convencido Se botar convencido que aquí se predica la palabra como es. aqui não te predicar a palavra de tal maneira está. Si estás convencido, Dios te convenció, Se Deus a convenceu, porque Dios me convenció a mí mas Deus a convencer a mim. y me trajo a esta iglesia. E ela trouxe-me na igreja aqui. Amén, hermanos. Y me entregué de lleno E me entrega me completo a esta obra del Señor. na obra do Senhor aqui. Si usted está convencido Se botar convencido que este es el camino que essa aqui te caminha. y es la obra de E Dios, de obra de Deus, déjate instruir, larga bom suar do guiar. déjate guiar, Larga bom suar do guiar. deja usted ser preparado, Larga bom suar do preparar. confía, Confia. alabanza al Señor. En Proverbios 2, 1 al 5, La Provérbio 2, de 1 para 5. lo hemos repasado ampliamente, amén. Nós repassei ampliamente. Las características del persona que es educable. É característica de pessoa que está educável. Allí Salomón le dirige como a su hijo.
Salomão está dirigindo na maneira que está suyo. Dice, si recibieres mis Se palabras. vou receber minha palavra, não. Lo hemos visto ampliamente la última vez, amén. Não sabe receber, não sabe que ampliamente vai passar. Dios respeta nuestra voluntad. Deus está respeitando as vontades. Dios respeta tu voluntad. Deus está respeitando a vontade. Si recibieres mis palabras Se vou receber minha palavra, não. y mis mandamientos guardares dentro de ti. E guarda meu mandamento não tempo. Amén. No podemos obligar a la persona. Nós não podemos obrigar a pessoa. Le motivamos, Nós está motivando. le Nós exhortamos. está exortando. Pero las personas tienen que aceptar y doblegarse. A pessoa não tem de aceitar e humilhar. Si no quiere, Se não quer, no lo podemos obligar. nós não podemos obrigar, não. Aunque es miembro en plena comunión bautizado en agua, Aunque está membro tem plena comunhão e batizar na água. no lo podemos obligar. Nós não podemos obrigar. Para nadie me puede obligar tampoco a dar participación a nadie que quiere someterse. Amén, hermanos. Haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Mas se você atento na sabedoria, Si inclinares tu corazón a la prudencia. se inclinava o coração ao compreendimento, Si clamares a la inteligencia sobre se você clama para discernimento, y a la prudencia dieres tu voz. alça a voz para compreendimento. Usted ve cuánto sí ahí. Amén. Quanto se em não, Si usted lo quiere hacer, se você quer assim, si usted lo quiere se buscar, você quer buscar, no se puede buscar Dios não pode superficialmente. buscar Deus superficialmente. El que quiere la gloria de Dios Isso que quer glória de Deus. tiene que ir más allá. Você vai mais allá. Hay que pagar el precio Você paga preço. para poder alabar al Señor. Si como la plata la Se você buscares buscar de maneira plata, y la escudriñares como a tesoros, e onde de maneira tesouro escondi, son metales que no se encuentra allí. tá metal não, como não tá dizem não. Uno tiene que hacer un esfuerzo Você tem de fazer esforço para encontrar la plata, para ganhar plata, para encontrar tesoro. para ganhar tesouro. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. E ora ele vai discernir o temor do Senhor. Amén, hermanos. Descobrir o conhecimento de Deus. Hemos visto ampliamente eso, pero si tiene preguntas usted lo puede hacer. Não sabe, mira isso aqui amplamente, mas se você tem pergunta, pode fazer. El que tiene un espíritu educable É só que tem um espírito educável, recibe la palabra de Dios. para receber a palavra de Deus. Amén, hermanos. Amém, hermana? Recibe esa palabra que es predicado Está receber a palavra que eu vou predicar. y hace preguntas Então se pergunta para para entenderlo mejor. compreender melhor. Amén, porque tiene un espíritu educable, Mas ele tem um espírito educável. porque quiere poner esa palabra por obra. Mas ele quer pôr a palavra aí para obra. El que no tiene un espíritu educable É só que não tem um espírito educável. no recibe la palabra, Ele não está recebendo a palavra. lo escucha, Ele escuta, lo refuta ele está rechazando y no dice nada. e ele não está avisando nada. Amén, porque no tiene un espíritu educable. Mas ele não tem um espírito educável. Y es difícil instruir a alguien E así. está difícil para guiar um ensina. Cuando yo estudiaba, Ora me estava a estudar. si no entendía algo, Se me não estava a compreender algo, alzaba mi mano me estava a alçar minha mão. y hacía la pregunta. E me estava a fazer pergunta. No decía, ese hombre no sabe nada. Me não estava dizendo, homem, não usa nada. Porque después el examen, ese hombre lo va a hacer ese examen. Mas depois do exame, o homem estava assim. Y si escribo lo que yo quiero, Se escrevi o que me quer, si yo escribo lo que yo quiero, a mim escrevi o que me quer, voy a quemar. me estava drop. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Esse é o importante. Pues el que tiene un espíritu educable recibe la palabra de Dios. Eu sou que tem um espírito educável para receber a palavra de Deus. En Proverbios 2:1 dice, si recibieres mi palabra, Davi diz, se vou receber minha palavra. alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana? En Isaías 29:13, Na Isaías 29:3, nuestro hermano Junior lo puede leer y nuestra hermana Jacqueline lee Tito 1:9. ¿Qué dice Isaías 29:13? que Isaías 29:3 avisa. Gloria a Dios. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. E Senhor avisa para sobre ainda não aqui tá acercar-me com a boca e tá honrar-me com a lepna, mas não coração tá leu for de mim. E não temor para mim tá consistir de mandamento de gente com tanta sinha for de cabeça. Amén, hermanos. Amém, irmão? Este grupo de personas
en el cual enfatiza Isaías. O grupo de pessoas que deriva com Isaías está enfatizar. Uma vez um pouco frio, bem delante, pessoas, papaga e arco na hora. Alabanza al Señor. Amén. Amén, hermanos. Estos versículos enfocan, Versículo que enfocar hermanos, personas persona que escuchan la palabra, que escucha a palavra, pero no quieren cambiar. pero não que cambia. Siguen con su propio Nada pensamiento. sigue com o próprio pensamento. Amén, hermanos. Amém, hermana. Escuchan, sí, Nada escucha pero assim, la palabra no tiene lugar en sus pero a corazones. palavra não tem lugar em nosso coração. ¿Qué dice Tito 1:9? Kiko Tito 1:9 está avisa. Gloria a Dios. Alabanza al Señor. Retenedor de la palabra, fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amén. Gloria a Dios. Sí. Está avisa assim aqui. Que está tendo firme na palavra fiel, que está sem uma ensinança para exortar a doutrina sano e refutar esse não que está contradici. Amén, hermanos. Retenedor de la palabra fiel, Está retener a palavra fiel. tal como ha sido enseñada, Maneira elaborar do Senhor. para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Para exortar a doutrina sano e refutar esse não que está contradici. Para enseñar a otros, Para ensinar outro não. usted tiene que recibir la palabra. Pode receber a palavra. Amén, tal como usted lo recibió. Maneira para receber Y retener esa palabra. e retener a palavra. Y así usted puede enseñar a otros. Assim não vou ensinar outro não. Nuestra hermana Aida tiene algo que añadir. Nosso irmão ainda tem algo a dizer. Ik quero apontar over die Isaías 29:3. Esta bisa ko eigenlijk ene nang no tin temor para Dios, pero não tin temor para gente. Se me tá compreende bom? Você tá papia que não temor tá consistir de mandamento de gente que não assim foi cabeça. Desta maneira tradição não assim de uma religião, então esse não tá seguir em vez de seguir a palavra de Deus. Hay ciertas Tem cosas, certa coisa amén, que no son doctrina, que não está doutrina. que son adornos de la doctrina, Que está adornos de la doctrina, é doutrina. que los cristianos agarran fuerte, Foi cristiano da cara forte na G. amén, y están dispuestos a hacer un issue, un asunto de ese punto. E não anda disposto para ser eixo de assunto aí. Usted ve cómo Jesús exhortó a los fariseos Você mira com Jesus exortar o fariseu, não? con tantas costumbres Com tanto costume, não? que tal vez no eran malos, Ou talvez não estava tão malo, pero que ponían a un lado la esencia de la palabra de pero que Dios. estava a poner banda a essência da palavra de Deus. Amén, hermanos. Amém, hermana. Por ejemplo, Por exemplo, lavamiento de manos, o por ejemplo, ou por exemplo, antes de cantar Romeco canta, alabanza al Señor, amén, hacemos una oración. não está assim oração. Es precioso, ¿no? Está precioso, ou não? Pero no es obligatorio hacer esa oración. Pero não é obrigatório fazer oração. Pero he conocido personas Pero me conhece persona, que não? cuando el que pasó a cantar olvidó a orar, É um que passa candela, lubida de fazer oração. esa persona É persona aí, no pudo cantar não pode cantar, porque no el que tenía que cantar no elevó una oración para los cánticos. isso começar a cantar, não fazer oração bem cantica, não. Alabanza al Señor. ¿Dónde está eso escrito en la palabra? Onde se das que vem a palavra? Amén. Son cosas, costumbres que hemos introducido, que son buenas, Tá, costuma não conhecer introduzir, tá bom. pero eso no quita. Usted no puede, ay, pasó y no oró por las alabanzas. Uma passe não fazer oração para alabança, não. Ai, Comienzan a mantener cosas y lo hacen como ley. não tá começar a manter coisas, não tá assinando como lei. En esta obra, Tem obra aqui, para ser miembro de esta para obra, dar membro de obra aqui, uno no puede tener barba, não pode ter barba,
Pero eso no es doctrina. Pero esa no está doctrina. Hay cristianos de nuestra obra, cuando ven un otro cristiano con barba le llaman mundano. No es mundano. Oh, tem gente nande nos obra ora na mira cristiana com barba, nande visita mundano. No, enta mundano. No es mundano. No, enta mundano. ¿O no? Of no? Muéstrame en la Biblia Mostrami den Bijbel. y te muestro tantos textos que dice que sí se puede tener barba. E me dá mostrava assim na tanto texto que a minha se por tem barba. ¿O no? Of no? Es regla de esta A obra regra de obra aqui para uno estar representable para estar representável, que no dejamos crecer la barba. quando nós andamos lá que barba cresce. No es doctrina. E não está doctrina. Y hay gente que ahora si usted es miembro en plena comunión A você vai estar membro de plena y comunhão. deja crecer la barba, E vai lá que barba cresce. yo lo arranco, alabanza al Dará Señor, que barba. si usted no lo quiere afeitar. Se você não Amém. aceite. Pero no es doctrina. Pero não está doctrina. No soy más ni menos cristiano si tengo o no tengo barba. E não está mais nem menos cristiano se me tem barba. Y esas cosas hay gente que los agarra así É coisa e tiene da cara na ensina. y olvidan la misericordia, E não está lubida misericórdia. el amor de Dios. É amor de Deus. Otro ejemplo. Outro exemplo. Nosotros no venimos con blue jean a la iglesia, ¿o no? Nós não estamos com jeans igreja, ou não? Pero ese blue jean no quita tu unción o no te da más unción. É jeans não está aqui tá bom chão, não está do nada mais chão. No te hace más ni menos cristiano. E não está se por mais nem menos cristiano. Si un cristiano, hay cristianos si te ven con un blue jean en la iglesia, dicen, "Uy, este mundano." Se cristiano irava com jeans em igreja, não avisa, No es mundano. não está mundano. La ropa no te hace cristiano. É pai, não está se por cristiano. Amén, hermanos, ¿o no? Pero motivamos a la iglesia Pero nós estamos motivar a igreja para venir representable. para vir Y representável. el pastor te da ejemplo, ¿o no? Alabanza al Nós Señor, damos exemplo, ou não? porque estamos en la casa de Dios Nós estamos na casa de Deus. y queremos ponernos el vestido más mejor que nosotros tenemos. E nós estamos vestir é pai de mais milhão que nós temos. No tiene que ser caro, E não está caro, caro, amén, caro, pero representable. pero representável. Usted pone el pantalón que tiene menos buraco, amén, alabanza al Señor. De menos buraco, Lo que usted tiene. lo que botim. De eso habla Isaías. Esse Isaías está para pedir. Alguien alzó la mano acá. Amén. Papiando de barba, a mí que remarcar algo. Estamos desviándose, pero ok. Sí. Por ejemplo, en verdad, me pasó a avisar que tem cristiano que está menospreciando otro cristiano, fuera de gente de hombre, pasó a tem barba. Pero barba no está hace persona cristiana, me pasó a avisar, mas é acción de persona sí, acompañada de barba. Se a pessoa não está viva e palavra, então está cana, na maneira de avisar, pia de pia fora, dia sim, dia não, então seu comportação está mostrar que pior que mundano não, então junto que barba, segundo a mim, então me está bisa assim e não se tem algo que está. También qualquer som que no tiene barba, también un pie de un pie fo. Sim. Es igual que el que no tiene barba, pero tiene un pie de un odolo a dos afuera, así. Amén, hermanos. Pero si usted quiere ser miembro en plena comunión de esta iglesia, no puede tener barba. Pero se você está membro de plena comunhão de igreja aqui, não pode ter barba. Amén. Amém? Pero no te hace más ni menos cristiano. E não dá se por mais nem menos cristiano. Hemos leído Tito 1:9. Uno tiene que dominar la palabra para poder enseñar a otro. Tiene que retener la palabra. Você Amén. pode reter a palavra para oposição a outro. Seguimos. Não está seguindo. ¿Qué pasó? Atesora los mandamientos. Atesourar é mandamento, não. Esa persona atesora los mandamientos. É persona que está guardando mandamento. Proverbios 7:1, hermano Axel lo puede leer. Provérbio 7:1. Alabanza al Señor. ¿Qué dice Proverbios 7:1? Que provérbio 7:1 está visa. Y mantén Proverbios 2 abierto. E mantém provérbio 2 abrir. ¿Qué dijo? O que está visa? 7:1. Amen. Petit moi, changer ça m'a montré ou là, pas jamais lié samedi pour faire. Miyu guarda mi palavra nan e guarda mi mandamento na maneira tesouro de embo. Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Amén, hermanos. Amém, hermana? Si tenemos un tesoro, Se nós temos tesouro, lo guardamos o no, lo nós cuidamos. está guardando, nós está cuidando, não? Usted no pone su tesoro como donde usted pone sus zapatos, ¿o no? Quando nós ponemos o tesouro
tesouro caminha botar pôr no sapato não. Pueden llevar mis zapatos, pero no mi tesoro. Popo vai com mi sapato não, pero no mi tesouro. Y así uno tiene que guardar los mandamientos de Dios. Assim não botem de guardar mandamento não de Deus. Alabanza al Señor. Dice allí E está dizendo en capítulo 2, no capítulo 2, versículo 1. versículo 1. Y mis mandamientos guardares dentro de ti. Mi si boquer guarda mi mandamento não dembo. Amén. Eso es lo que cambia a la persona. Esse é o que cambia a Lo persona. transforma a la persona. Está transformar a Hay persona. que atesorar esos mandamientos. Tem de atesorar o mandamento não aqui. Efesios 6, 11 al 13, hermana Aida. Efésios 6, Jesus de 3. Hermana Dulce, Josué 1, 7 al 8. Romano Dulce, Josué 7, 1, 7 y al 8. 1, 7 y 8. Hermano Ángel, Salmos 119, 104. Y Mario, Proverbios 19, 16. Efesios 6, 11 al 13. ¿Qué dice la palabra de Dios? Viste a armadura completo de Deus para vos para firme contra a trampa nan de diabo. Para sobra nos lucha não tá contra carne nem sangue, sino contra governador nan, contra poder nan, contra força nan mundial de escuridade aqui, contra a força nan espiritual de maldade en lugar nan celestial. Pensei, toma a armadura completo de Deus para vos por resistir en el dia malo e depois de ahasi turcos para firme. Josué 1, 7 y 8. Josué 1, 7 y 8. ¿Qué dice Josué 1, 7 y 8? Josué 1, 7 y 8. ¿Qué te avisa? Gloria al Señor. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la diestra ni a la siniestra, para que sea prosperado en toda la cosa que emprendas. Amén. 8. Al 8 también. Nunca se aparta de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrás bien. Solamente sea fuerte y tenha coragem, percurar e assim conforme inteira lei que mi servidor Moisés ordenava. Não vira for de dia, nem na mandrete, nem na marobes, para por ter êxito uma rubobai. E buque de lei aqui lo não apartar for de boboca, mas vou mestre meditar de dia e à noite, para percurar e assim conforme tudo lo que está para escrever dentro. Para sobra e ora ei lo voy así, vos camina prosperar y ahora él lo botín éxito. Amén, hermanos. Amén, hermano. El éxito de Josué El éxito de Josué al conquistar a Canaán para conquistar Canaán no estaba en su habilidad para pelear. no estaba en su habilidad para brincar. Amén, con cuán bueno él podía usar la espada. Con bom para usar espada. Era necesario, sí. Estaba tan necesario, sí. Pero el secreto estaba El secreto estaba en conocer la palabra de Dios. en conocer la palabra de Dios. Por eso Dios le aconseja aquí, Ese Dios te aconseja que no. amén, que tenía que leer la palabra de día, mediodía y de noche. Debes leer esa palabra de día y de noche. Amén, dice que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Esa avisa para nunca apartar de boca el buque de ley aquí. Amén. Entonces estaba recitando la palabra, Estaba- memorizando la Estaba palabra. recitando palabra, estaba memorizando palabra. Tenía que meditar en la palabra de noche. Debes meditar en palabra de anoche. ¿Por qué? Y con Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. para guardar, pergurar así conforme todo lo que está para escribir en Si usted no conoce la palabra, Si vos no conoces la palabra, inocentemente inocentemente está haciendo algo que no cuadra con la no palabra, está haciendo algo que no te cuadra que palabra, Dios no te va a bendecir Dios lo no bendicionamos. porque usted está fallando con la palabra. Nosotros está fallando que palabra.
palavra. Por eso dice ahí que él tenía que conocer la palabra. Esse está ensinando que era conhecer a palavra. Porque cuando conocemos la palabra, Mas ora nos conhecer a palavra. podemos tomar la decisión, Nós podemos tomar decisão. voy a creer la Ainda palabra vai querer a palavra. y voy a poner la palabra por obra. Ainda vai poner palavra para obra. Amén, hermanos. Amén, hermana. Necesita este conocimiento. Podemos ter de conhecimento Y que dice al final del versículo 8, na final do versículo 8 da Bisa. porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ora e lo vou caminhar prosperar e ora e lo vou ter êxito. Hay personas que dicen que tengo que arreglar ciertas cosas. Tem pessoas da Bisa me tem que reglar certas coisas. No estoy viviendo Me bien. está vivendo bom. Pero el secreto es O secreto tá obedecer la palabra obedecer a palavra. y las puertas se te van a abrir. A porta não lo abre para bom. Entonces todo te saldrá bien. E ora e tudo coisa vai bom cubo. Amén, hermanos. Eso es muy importante. Esse é o importante. Salmos 119, 104. Salmo 119, Glória a Deus. 104. Alabanza al Señor. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Eso es Salmo 119, una vez más. 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. For de bom precepto na mitanha compreendimento. Esse imita odia tur caminho de mentira. ¿Ves, hermano? Bota mira, Román. El inteligente Es un inteligente. es el que conoce a Dios. Es un que conoce a Dios. Es el que conoce la palabra de Es Dios. un que conoce a palavra de Dios. De tus mandamientos he adquirido O inteligencia. mandamento não me há compreendimento. Y cuando uno es inteligente, E ora bota inteligente. aborrece camino de mentira, Bota odia tur caminho de mentira. camino de maldad. Caminho de maldade. Proverbios 19, 16. ¿Qué dice? Provérbio 19, 16. O que é da Bisa? Mario. Alabanza al Señor. Es un que guarda el mandamiento, da guarda su alma. Mas un que descuida, su camino não lo morre. Amén. El que guarda el mandamiento, ¿qué? É um que guarda mandamento, Kiko. Guarda su alma. Da guarda sua alma. Mas el que menosprecia sus caminos Mas um que descuida seu caminho, não. morirá. Lo morre. ¿Quién me puede explicar esto? Queremos explicar a mensagem. Porque todos nosotros tenemos que morir. Eu só não estou de morrer. ¿Qué está diciendo aquí, hermana Josefina? O que está avisando aqui, não? Una muerte física directamente. Es que prácticamente se vaya al infierno si no hace la voluntad de Dios. Amén. El que guarda el mandamiento, guarda su alma. É um que guarda mandamento, da guarda sua alma. Nosotros nos envejecemos, ¿o no, Nós hermanos? também da bio, of não, romana. Triste y lamentable. Triste e lamentável. Hay gente que no tiene problema con eso. Tem gente que não tem problema que sei. Amén. Yo aún estoy tratando de acostumbrar. A minha ainda está tratando de acostumar. Pero hay algo así que no se envejece. Tem algo assim que não está vira bio. ¿Qué? Kiko, El alma é alma. vive para siempre. Está viva para sempre. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Entonces, É hora si aí. usted quiere cuidar ese alma, Porque cuidar a alma aí. hay que mantener los mandamientos de E Dios. de manter mandamento de Deus. Muchas veces cuidamos nuestra física más que nuestra alma. De roupa e não está cuidando nos física, melhor que nos alma. Amén, hermanos. Mientras que nuestra alma vive para siempre. Mientras nos alma está viva para sempre. Alabanza al Señor. Continuamos, hermanos. Nós vamos continuar, humana. El tener un espíritu educable quiere decir Tem espírito educável que men está atento a la sabiduría. está atento na sabedoria. En Proverbios Na 2, provérbio 2, alabanza al Señor. Versículo 2, versículo 2. la primera parte É primeira parte. dice, Da Bisa. haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. A orelha atento na sabedoria. Mira cuán importante es el escuchar. Então mira que importante está para escuchar. Alabanza al Señor. El que está atento a la sabiduría, É que está atento na sabedoria. esto señala dos aspectos. Então señala dois aspectos. Primero, Promete. escucha minuciosamente, seriamente la palabra de Então Dios. escucha cuidadosamente a palavra de Deus. Amén. Escucha para no fallarle ninguna palabra. Então escucha para não falha com nenhuma palavra. Amén. Escucha minuciosamente, seriamente la palabra de Então Dios. escucha
cuidadosamente a palavra de Deus. Y segundo, E de dois, presta atención a la sabiduría. pone atenção no conhecimento. Pone atención a las aplicaciones prácticas de la palabra de Dios. Pone atenção na coisas práticas da palavra de Deus. Proverbios 8:33, nuestra hermana Josefina, Provérbios 8, 33 al 35. 33 ao 35. Nuestra hermana Josefina. Proverbios 15, 32 y 33, nuestra hermana Tabita. Hebreos 2:1, nuestro hermano Wilmore. Dishmore. Wilmore. Malvin. Amén. Gloria al Señor. Primeramente, Hebreos 2:1, Tabo. Anto Tabita, Proverbios 15, 32 33. Y Josefina, Proverbios 8, 33 al 35. ¿Qué dice? Atender el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha. ¿Hasta ahí? 33 al 35 de Proverbios Ok. 8. Velando a mi puerta cada día, guardando a los póster de mi puerta, porque él me halla. ¿El qué? Porque el que me halla hallará Hallará. la vida y alcanzará el favor de Jehová. Amén. Pagatino na instrução e seja sabido, não neglijar essa aqui. Bendicionada é gente que está escutando, que dia tras dia está vigilando a minha porta, que está esperando a minha cosém de porta. Para sobra é coanhami está na vida e está recebendo graça por o Senhor. Amén. Bienaventurado el hombre que me escucha. Bendicionado é o homem que está escutando. Dios está diciendo aquí, Deus está avisando que não. el que escucha. É que está escutando. Amén. A veces nuestros hijos no quieren escucharnos, ¿o no? Tem anos que não quer escutar nós, ou não? Saben mejor. Não sabe eu. Alabanza al Señor. Tenemos más edad, Nós temos mais idade, más inteligencia. mais inteligência. Alabanza al Señor. Exactamente. Y no quieren escucharnos. Não quer escutar. Pero entonces escucha a Dios. Pero escucha a Deus. Escucha la palabra de Dios. Escucha a palavra de Deus. Eres 3 veces feliz, bienaventurado, Está 3 dias feliz. bienaventurado Bendicionado. el hombre que escucha a Dios. Homem que escucha a Deus. Gente. Gente Y, que escucha y dice aquí, velando a mis puertas cada día. Está avisando, vigilando a mi porta en cada dia. Amén, hermanos. En el 35 dice, Na 35 está avisa. porque el que me halle hallará la vida. Mas é guanhami está na vida. ¿No es algo extraño ahí? Não está algo estranho, não? Amén, el que me halle. É guanhami. Entonces usted tiene que pagar un precio en buscar a Dios. Pois a botinha para comprar para buscar Deus. Amén, hermanos. El que me halle está allí. É guanhami, é tem não. Pero él quiere ver si de verdad usted quiere a Dios en su É corazón. que mira se de verdade porque Deus é meu coração. Amén, hermanos. Proverbio 15, 32 y 33. ¿Qué dice? Provérbio 5. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. El temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y la honra precede la humildad. É que negligenciar a disciplina está despreciar sua alma, mas é que escutar repreendimento está adquirir compreendimento. É temor do Senhor está instrução para sabedoria e prometo honor está bem humildade. Amén. La persona con espíritu educable, É pessoa com espírito educável, alabanza al Señor, es una persona tá persona que escucha la corrección. que escuta a correção. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Y que tiene temor de E Dios. que tem temor de Deus. Esa es la persona que tiene un espíritu educable. É pessoa que tem espírito educável. Siempre usted puede aprender algo nuevo, hermanos. Sempre você tem algo novo, irmão. Pastor, tem algo, se me pode dar uma explicação, DJ. E versículo 36 e de 2 partes. 36. E versículo 36. 8 no tiene, 8 que me? Sí, Ok. sí. Pero me no dura 36, sí. Não, pastor, não adonei para, pero tem algo que eu não estou compreendendo. Se pastor pode dar uma explicação, DJ. Ok, que bunda como é? Eta bisa assim que mun que aí se mun cap marche ak sequeio ambabraio. Sim, como é esse? Sequeio tá atahu um cara de morto que me não ele que tá odia Deus, eta bisa eta canando que su cai morto boi su braça. É barata.
Pero español te avisa. Español es avisa. Cusca muerde su raza. Mas el que peca contra mí, Es un que pega contra mí. desfrauda su alma. Daña su mes alma. Con otra palabra, Con otra palabra. esta cana cusca muerde por su brazo. Amén. Alabanza al Señor. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Entonces está diciendo ahí con sus propias palabras en el creol, Con su propia palabra en creol. el que peca contra el Señor Es un que pega contra el Señor. morirá. Lo muri. Está ahí trabajando para su propio entierro. Está trabajando en nombre de su propio entierro. Amén, hermanos. Proverbios. Proverbio. No, Hebreos 2:1. Hebreo 2. Está cavando su propio hoyo. Está cavando su propio buraco. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hebreos 2:1. Eso también es una costumbre que tenemos en la obra. Cuando leemos la palabra, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está escrito eso? Es costumbre. Amén. Y si no lo hacemos, yo lo hago siempre porque hay hermanos que se escandalizan si no lo hago. Sí, hermanos santos. Sí, hermana. Está cambiando la cosa. Está cambiando cosas. Entonces yo lo leo así para no, ya tenemos suficiente pruebas, para no traer más pruebas a los hermanos por no leer eso. Ya no es suficiente prueba para no tener más pruebas, pero hermano, me está así así. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted lo puede leer. Amén. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Amén. Hay motivo aquí nos mester paga mucho más atención a lo que nos atende para nos no apartarnos por de camino. Amén, hermanos. Amén, hermana. Está prestando atención Está poniendo atención a lo que hemos recibido, a lo que nos ha recibido. a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso es muy importante. Eso es todo importante. Amén, hermanos. Y el que tiene espíritu educable Es un espíritu educable. presta atención Pone atención a la palabra del Señor, palabra a de lo Dios, que Él ha recibido. a lo que él recibido. Y segundo es, Y de dos está presta atención a la sabiduría. pone atención a sabiduría. Proverbios 4. Proverbio 4. Nuestra hermana Mercedes. Nuestra hermana Mercedes. Mercedes de Roche. Proverbios 4, 20 al 22. Amén. Hijo mío, está atento a mi palabra y inclina tu oído a las razones. No sea aparte de tu ojo, guarda el medio de tu corazón. El 22. Sí. Porque son vida a lo que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Miyu paga atención a mi palabra, nan inclinabo oreja a lo que me avisa. No la hagan quita for de vista, guardan de mi corazón para sobrananta vida, para esnan, cuayanan y salud para internan curva. En estos 3 versículos, En 3 versículos aquí, ¿cuál palabra ¿cuál palabra te habló más? tapabia más cubo? Mis razones. ¿Quién más? ¿Quién más? Alabanza al Señor. Es medicina a su cuerpo. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Cómo? Paga atención. Atento. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más? Guarda en medio de tu corazón. ¿Cuál más? ¿Cuál más? Hermana Iraira. Inclinar tu oído. Inclinar la oreja. Nadie más, hermano
guarda mis palabras. Gloria a Jesús. Hermano Paul. No, no halagran quien fue vista. Amén. ¿Cuál palabra te habló más? Qual palavra papi mais cubo de versículo aqui? Amén. Es personalmente. Amén. Cada uno Personalmente. alabanza al Señor. A mí también eso me habló a mí. Alabanza al Señor. Porque son vida a los que las hallan. Entonces eso quiere decir que no son todos los que las hallan. Son vida a los que logran encontrar la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué algunos no la encuentran, no la hallan? No la buscan, no lo buscan como debe ser, no quieren pagar el precio, no tienen un espíritu educable. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. ¿Cuándo para alabar al Señor? Proverbios 5:1, hermanos santos. Proverbios 5:1, hermanos santos. ¿Cuál? ¿Sí? Que dice, ¿de qué estamos? Gloria a Dios. Sí. Ajá. En la 22 dice, porque son vida a los que las hallan y medicina a su cuerpo. Todo su cuerpo, amén. A todo su cuerpo. Entonces está juntas las dos palabras. Amén. Amén. Proverbios 5:1, ¿qué dice? Proverbios 5:1. Es que si estamos curados con la palabra, ya la medicina no tiene amén. Que estar ahí. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. 5:1. Dice, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído. Amén. Miu pagar atención a la sabiduría, inclinaba orella a mi comprendimiento. Inclina tu oído. Usted decide escuchar. Inclinaba oído. Decidido usted toma la decisión para buscar a Dios. Tomé decisión para buscar a Dios. Usted toma la decisión de creer la palabra de Dios. Tomé decisión de querer palabra de Dios. Nadie puede dar ese paso para usted. El que tiene un espíritu educable inclina el corazón a la prudencia. Inclina su corazón a prudencia. Amén. Es una virtud. Amén. Por medio del cual se puede discernir lo bueno de lo malo. Amén. En el capítulo 2, versículo 2, la última parte de Proverbios. En capítulo 2, versículo 2, la última parte. Dice, si inclinares tu corazón a la prudencia. Amén, hermanos. Eso, cuando inclinamos nuestro corazón a la prudencia, eso enfoca confianza. Amén, hermanos. La clave es aprender a confiar en la palabra de Dios. Amén, hermanos. Confiar en la palabra de Dios y no confiar en nuestro propio razonamiento, hermanos. Para saber cómo vivir y cómo comportarse uno. Eso es el camino del cristiano. Creer la palabra de Dios o no creer la palabra de Dios. Es una batalla de fe. Eso es nuestra lucha. Una batalla de fe. De tantas cosas que a veces viene contra su vida para poner usted dudar. ¿Está Dios conmigo? ¿O está Dios en este lugar? Amén. Te ataca de toda, ataca tu fe. Amén. A veces Dios te llama y te dice lo que tienes que hacer. Y en el camino para realizar lo que Dios te ha llamado, vienen muchas cosas. Usted a veces comienza a dudar. ¿Fue Dios quien me llamó? ¿O eran mis sentimientos? ¿Me emocioné? Es una batalla de fe. Al llegar a la prudencia ya confiamos en Dios, confiamos en su palabra. Y no nos dejamos llevar siempre por nuestra lógica.
Y nosotros la nos guardo y va nos lógica. Amén. Salmo 4:8. Tenemos, querido hermano Polanco. Salmo 4:8. Y Salmo 40, versículo 4, hermana Dilia. Y Isaías 26:4, hermana Jesney. ¿Qué dice Salmo 4:8? Y Salmo 4:8 te avisa. Alabanza al Señor. Cristo vive. Gloria a Dios. En paz me acotaré y... Salmo 4:8. Sí. Ajá. En paz me acotaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir confiado. Amén, hermano. Amén, hermano. Precioso, ¿no? Precioso, ¿no? En paz me acostaré Na paz lo me drumi. y asimismo dormiré. Pega sonho. Porque solo tú, Jehová, A sobra ta aboso. me haces vivir confiado. O Senhor tá assim me viva em Es la seguridade. confianza en Dios. É confiança em Deus. Confianza en su palabra. Confiança em sua palavra. Amén, hermanos. ¿Qué dice Salmo 40, versículo 4? Kiko Salmo 40, versículo 4 te avisa. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras las mentiras. Amén, hermanos. Amém, hermana. Alabanza al Señor, que puso en Jehová su confianza Es un que pone su confianza en Dios. y no mira a los Que soberbios. no te mira orgulloso. No sigue a los Que no soberbios, te mira orgulloso. pero confía en Dios. Pero te confía en Dios. Y a veces es difícil, Y te envía difícil. porque a veces esos soberbios te atacan, Pastor te envía orgulloso no te atacar. te hacen vida imposible Hace vida imposible. y parece que ellos están prosperando y usted no. Te parece que no anda prosperar y abono. Y aún así usted tiene que confiar en el Señor. Aún así no tiene que confiar en el Señor. Isaías 26:4, ¿qué dice? Isaías 26:4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Confiar en Jehová Perpetuamente. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Una semana? 2 meses. 10 años. 10 años. Siempre. Siempre. En toda circunstancia. En tu circunstancia. No importa lo que pueda acontecer a tu vida. No te importa lo que pasa en la vida. Desde ahora toma la decisión. Por favor, tome decisión. Pase lo que pase, Pase lo que pasa. voy a confiar a Dios. Y te va a confiar a Dios. Amén. Y cuando usted lo dice ahora, Ahora cuando usted lo está diciendo ahora, ahora vos estás avisando ahora aquí. usted no se puede imaginar lo que puede venir a su vida. Imagina aquí con la bobina. Pero toma esa decisión. Pero tome decisión. Pase lo que pase, Lo que pasa, no voy a quitar mi confianza de Jehová. no te va a quitar mi confianza por Dios. Amén, hermanos. Vamos un poquito más rápido. No se va a que más leer. Proverbios 3:5. Proverbios 3:5 y 26. y 26. Inclinarse Inclinar es una palabra hebrea. es una palabra hebreo. Implica la oración de cambiarse Esta implica oración para cambiar. en el desarrollo de un espíritu educable. Tiene el desarrollo de un espíritu educable. Tiene que haber un consciente cambio de confianza de uno mismo. Ese tiene un cierto cambio de consciente de una persona a su mes. Amén. Cambia nuestra propia suficiencia Esta cambia nos mes. y vamos a confiar humildemente en las soluciones de Dios. No se va a confiar humildemente en la solución de Dios. Oración para que uno pueda cambiar. Una oración para vos cambiar. Ahora, uno puede cambiar Vos cambia. si uno reconoce que hay cosas que cambiar. Ahora vos reconoces que hay cosas de cambia. Y hay gente que nunca reconocen que tienen cosas que cambiar. Tiene que nunca no guardo reclamar. Nunca reconocen que tienen cosas que cambiar. Nunca a reconocer cuando hay cosas de cambia. No puede hacer oración para cambiarse No puede hacer oración para cambiar. y nunca cambia. Y nunca nada cambia. Y aunque uno lo dice, Aunque vos dices, hermano Polanco, hermano Polanco, no lo reconoce, y no te reconoce, eso no puede cambiar. pues no puede cambiar. No tiene espíritu educable. Y no tiene espíritu educable. Aunque 20 personas dicen, Aunque
que 20 personas dice tal cosa, tal cosa no lo reconoce. y no te reconoce. Entonces, ¿por qué voy a orar para cambiar algo si no estoy convencido que tiene que cambiar? Agora, e para que como vai fazer oração para cambiar algo que me está convencido que não me se cambia? Entonces no tienes un espíritu educable, Eu não tenho um espírito educável, no puede cambiar, eu não posso cambiar. sigue siendo el mismo Esta seguida é mesmo o coisa. la misma. É mesmo persona. No se la puede usar, Não pode usar, amén, no puede avanzar. não pode avançar. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermano? Una oración para cambiar, Motivo para cambiar, una oración para cambiar, oração para cambiar. amén, es cuando uno tiene esa reflexión propia en su vida. Agora vou ter reflexão própria envolvida. Y a veces los hermanos nos ayudan E também a irmã te ajuda nós. con su feedback que nos dan. Com feedback que nós dá nós. Es un workshop que quiero tener otra vez con los líderes antes de terminar el año. Workshop que tenho que liderar prometo terminar. Esa reflexión propio. É reflexão própria. Mucha gente no conoce a sí mismo. O gente não conhece a mim. Amén. Y usted le dice, Então diz, ei, usted tiene, ese ojo está tuerto. o ovo está sushi. No, tuerto. Amén. Skill. Amén. Comienza a llorar. Então começa a chorar. El hermano me ofendió. Era uma ofender-me. Pero mírate en el espejo. Mira para o espelho. No lo ve. Então mirei. Y el hermano no le ha hecho nada. El humano no hacía nada. Es que no tiene reflexión propio. Él no tiene reflexión propia. No se conoce a sí Él no está mismo. conoce su mes. No sabe lo que hace a los demás. Él no sabe qué está haciendo que sobranan. A los demás. Otro no. Amén. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amén, Eso es muy hermano. importante. Está muy importante. ¿Qué dice? ¿Qué te avisa? Proverbios 3:5. Proverbio 3:5. Confiad en el Señor con entero corazón y no ser terco. ¿No sea? Terco. Terco. ¿Qué dice en español? Ah, yo tengo español aquí. Proverbios 3:5. Es muy buena palabra. Vamos a ver qué dice en español. Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Me gusta el papiamento más, amén. Y no te apoyes en tu propia prudencia. No apoyamos en mi propio comprendimiento. 26, ¿qué dice 26? 26, ¿qué te avisa? 26, 3:26. Para sombra Señor lo ayudabo y te protegebo, guardabo de perdición. Amén, porque Jehová te será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Proverbios 28, hermano Valerie, 26. ¿Qué te avisa? Preciosos textos, hermanos, y hay muchos textos. Precioso texto, hermano, interrumpe texto. Pero usted tiene que tomar la decisión. Pero vos tienes que tomar decisión. Yo quiero cambiar. ¿Qué cambia? Amén, escucha a otros. Escucha otro, no. Alabanza al Señor. Si no pasa el tiempo, Si el tiempo no pasa, si no va a pasar el tiempo, si no el tiempo va a pasar, amén, y usted no pudo hacer nada para Dios yo no puedo hacer nada para Dios. y no es de bendición. Y no está de bendición. ¿Qué dice Proverbios 28, 26? ¿Qué con Proverbio 28, 26 avisa? El sonco confia en su mes corazón está un bobo, mas el sonco está cana con sabiduría lo puedo librar. Prudencia, amén. El que confía en su propio corazón es necio, Es un confiar en su propio corazón de un bobo. mas el que camina en sabiduría será librado. Mas es un gana con sabiduría lo guardo librar. Amén, hermanos. La persona con un espíritu educable clama inteligencia. Es persona con espíritu educable da clama para inteligencia. Esto enfatiza Esa que está enfatizada. la oración para lograr Es oración para lograr un espíritu verdaderamente un educable. espíritu verdaderamente educable. Amén, hermanos. Hay gente que ni siquiera hace oración para eso. Tem gente que no está haciendo oración ni para mí. Señor, dame un espíritu educable. Señor, dame espíritu educable. O si te dicen, hermano, O si no me sabe, hermano. como no tienes espíritu educable, si me dicen, Si no me sabe, si 10 personas me dicen no tengo espíritu si educable, 10 personas me saben que no tengo espíritu educable, dice, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. dame un espíritu educable. Dame espíritu educable. Déjame ver lo que ellos están viendo. Lágame mira lo que nada mira. Porque todos me dicen eso. Y con tu avísame, sí. Alabanza al Señor. Señor, dame un espíritu educable. Señor, dame espíritu educable. Si yo digo, Si a mí visa, todos ellos no en tour, están en error, te de error, soy una egoísta. me da un egoísta.
muy grande, Hopi grande. porque no quiero aceptar lo que estoy haciendo a otros Então, eu não quero aceitar o que me está haciendo com outro não. y no voy a orar nunca para cambiar. E me não deve ser oração nunca para cambiar. Quiero en el mismo lugar, Me tem que ir no mesmo lugar, con la misma gente que mesmo gente não, y con Juan Gabriel, alabanza del Señor, pero no con Dios. pero não com Deus. Amén, hermanos. Hay que orar a Dios. Você hace oração a Deus. Dios, muéstrame. Deus, mostra-me. Yo quiero ser útil en tus Me manos. quer estar útil em mão. Yo quiero cambiar. Me quer cambiar. Yo quiero ser de bendición. Me quer estar de bendição. Padre, muéstrame. Tata, mostra-me. Alabanza al Señor. Amén, hermanos. Amém, hermana. Como Asaf clamó a Dios, Maneira Asaf clama a rogó a Dios, Ela roga a Deus. y después que encontró a Dios, E depois que ela haya a Deus, Asaf dijo: Asaf avisa. yo era como un burro de Bonaire. Estava da maneira burico de boneiro. ¿O no? Está en la palabra, Salmo 73, léelo. Salmo 73, lê. Yo era como un burro, dice, ¿o no? Estava da maneira burico, ou não? Bonaire no, pero Não de boneiro, pero. es que alabanza al Señor. Él reconoció. Ela reconhece. Él pensaba que era tan inteligente que sabía las Ela cosas. pensa que estava da sina inteligente, estava da saia costa. Y Dios le dijo: Asaf, eres como un burro porque no entiendes mi palabra. E Deus avisou a Asaf, de maneira burico, mas você não está compreendendo minha palavra. Y después Dios lo instruyó a él. E Amén. depois Deus se instruiu. Vamos más rápido. Alabanza del Señor. Vai mais ler. Salmo 88, 13. Salmo 88, 3. Hermana Marta. Irmã Marta. Después, Salmo 143, versículo 1. Hermano Laura Angelesa, 143, 1. Pero Salmo 83, 3. ¿Qué te avisa? Rápidamente. 88, 3. Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, Jehová, sorry. Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Mas a mim as clama na boa para ajudança ao Senhor e me ainda minha oração daí acabou delante. Amén, hermanos. Salmo 143, 1. Salmo 143, 1. ¿Qué dice? O que te avisa? Tende minha oração, ó Senhor, escuta minha súplica não. Contesta-me den boa verdade, den boa justiça. Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Amén, hermanos. Da voz de la prudencia. La oración debe ser una parte progresiva de nuestras vidas. A oração é parte progressiva de nos vida. Vamos a Colosenses 4, hermanos. Van a Colossenses 4. La oración nos ayuda a cambiar, hermanos. A oração ajuda a nos cambiar, hermano. Alabanza a Jesús. Amén, hermanos. Amém, hermano. 4, versículo 21. La oración nos ayuda a cambiar, la oración nos transforma. 4:2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Se dedicava somente na oração que dá alertar em dia com atitude de agradecimento. Perseverad en la oración. Colosenses 4:2. Colossenses 4:2. Hay que perseverar en la oración. Ser perseverado em oração. Amén, hermanos. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Y por eso es bueno. Estoy pensando para los que no tienen espíritu educable, amén. Porque si no tiene espíritu educable, no va a orar a Dios para que nadie cambie, porque no tiene espíritu educable. Se não tem espírito educável, não vai fazer oração para nada cambia, porque Al- não tem espírito educável. Alguien así es mejor alabar y adorar a Dios. Gente assim também alabar e adorar a Deus. Y deja que el Espíritu Santo tome control. E lá o Espírito Santo toma controle. Porque el Espíritu Santo va a poner cosas en tu boca por el cual usted tiene que clamar. Mas o Espírito Santo lo bota coisa na minha boca para qual você se clama. Amén, hermanos. Tal vez eso pueda ayudar a alguien que no tiene un espíritu educable. Quizás esse aí pode ajudar uma pessoa que não tem espírito educável. Amén. La oración tiene que ser constante, hermanos, A oração está constante, hermano. y ser usado con el estudio de la palabra. E o ordo usar é o estudo de palavra. Amén. Oración y palabra. Oração e palavra. Daniel
oró a Dios, Daniel hace oración a Dios, pero buscó también en la palabra. pero él busca también palabra. Usted puede leer en casa Daniel capítulo 9. Puede leer en la casa Daniel capítulo 9. Buscó en la palabra, Él busca en la palabra. encontró de las 70 semanas, 70 años 70 años, y comenzó a orar a Dios. él comenzó a hacer oración a Dios. Amén, hermanos. Alabanza al Señor. Pues hay que buscarlo como la plata. Ese busqué manera plata. Uno tiene que desear conocer la palabra de Tiene Dios. deseo de conocer la palabra de Dios. Tiene que ser parte de nuestra vida. Esa es parte de nuestra vida. Amén. Estudio de la palabra tiene que ser una de nuestras prioridades. Estudio de la palabra es una de nuestras prioridades. Hay que leer la palabra todos los días, hermano. Esa palabra todo el día, hermana. El espíritu verdaderamente educable tiene una pasión ardiente de conocer la palabra de Dios. Tiene un espíritu educable, tiene una pasión para conocer verdaderamente la palabra de Dios. Lo escudriño como tesoro escondido. Esta estudia la palabra de manera tesoro escondido. Juan 5:39. ¿Qué dice? Juan 5, ¿Fortaleza? 39, ¿qué te avisa? Alabanza al Señor. Y después Hechos de Jesús. Juan 5:39. Cristiana Talesa también. ¿Qué dice aquí? Juan 5:39 te avisa. Alabanza a Jesús. Nos van terminando. Vamos terminando. Es un cabo así, pero no estoy terminando. La que está aquí, alabanza al Señor. Juan 5:39, ¿qué te avisa? Juan 5:39, ¿qué dice? Vos estás crudinha escritura na palavra vos está querer cutaden na vos tem vida eterna e está querendo dar un testimonio de mí. Amén, alabanza al Señor. Un texto más precioso, Enán, de Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, escudriñando las escrituras, Escudriñando escritura, ¿no? usted va a conocer más del Señor. Usted va a conocer más del Señor. ¿Y de cuál escritura está hablando aquí? ¿Y de cuál escritura estaba hablando aquí, no? ¿De la palabra de Dios? ¿De cuál escritura está hablando aquí? ¿De cuál escritura estaba hablando aquí, no? El Antiguo Testamento. ¿Quién dijo eso? Testamento viejo. Amén. Porque cuando Jesús estaba diciendo eso, no existía el Nuevo Testamento. Pues ahora Jesús está pensando que no tiene testamento nuevo ainda. Pues toda la palabra habla de Cristo. Pues toda la palabra da papel de Cristo. Y más usted lee la palabra, Y más por esa palabra, más usted conoce a Dios. más por conocer a Dios. Por último, Hechos 17:11. Para último, hecho na 17, 11. Jesús. ¿Qué dice? ¿Qué te avisa? Hechos 17:11. Hecho na Precioso texto. 17 Jesús. ¿Cuándo? 17:11. 17 Jesús. 11 está 11? Dice- Que Jesus onda? 11. C'est juste avant de sentir. C'est juste mais plus blanc que c'est de salon qui est régulier dans la parole, avec beaucoup de pansements. Il avec examinant chaque jour les Écritures pour voir si ce beaucoup fini, non? Qu'il a le disant étant exact. Amén. Ahora esa que no estaba tan. Ahora esa que no estaba tan en la mentalidad más noble que es na Tesalónica. Para sobra na recibir palabra com boa vontade e estava a escondrir a escritura na todo dia para mirar se a coisa não aqui estava assim. Amén, hermanos. Recibieron la palabra Na recibir palabra con toda solicitud. com
voluntad. Escudriñando cada día las escrituras para ver si esas cosas eran así. Escudriñando a escritura todo el día para ver si cosas no estaban así. Amén, hermanos. Amén, hermano. El que quiere crecer, Es un que crece, ama la palabra de Dios. estima la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Amén. Y saca cosas prácticas para su propia vida en la palabra de Saca Dios. cosas en práctica para su propia vida. Amén, hermanos. Es necesario Está necesario tener un espíritu educable tener un espíritu educable para poder crecer, hermanos. crecer, hermano. Amén, hermanos. Amén, hermano. Es necesario Está necesario abrazar la humildad abrazar humildad para nosotros poder crecer para nosotros crecer. y escuchar Escucha, lo que los demás dicen. eso Brandon avisa. Amén, hermanos. Amén, hermano. Si tengo algo en mi rostro ahora, Si me den algo arriba de mi cara ahora aquí, todo el mundo lo ve, tú no te miré, yo solo no lo veo. a mí solo te miré. Hay cosas en nuestras vidas Sin cosas en nos vida, que nosotros no lo vemos, tú nos no te mira. pero otros sí. Otro no sí. Y ahí el hermano te ayuda Y nada hermano te ayuda a darte forma. para dar forma. Amén. Hay preguntas sobre marcas en esta mañana. Tem pergunta a fremar que na meinta, Podemos estar de pie nos polanta para. y dar Dios E gracias dona Deus danke por su palabra. para sua palavra. Alabanza, Jesús. Gracias, Señor. El altar siempre está abierto. Si alguien quiere pasar, alabanza, Então, sempre Jesús. está abrindo uma pessoa que passa. O alabanza al Señor. Cristo vive. Cristo reina. Gracias, Padre, por tu palabra. Danke, Senhor, por a palavra. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dele gracias. Dame un nuevo corazón. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos. Ayuda a cada uno, Dios, Cada Senhor. para tener un espíritu educable, Jehová, Espírito educável, Senhor. que vale la pena Que cobal. mantener nuestra terquedad Mantener-nos como rei. y no ser de bendición. E não tá de bendição. Ayúdame, dice Señor, ayúdame. Dice, Senhor, ajuda-me. Yo quiero ser de bendición. Porque tá de bendição. Yo me voy a humillar, Señor, Vai humilhar, Senhor. bajo tus manos, Não de bomanan. porque quiero crecer, Mas só me quer crescer. quiero ser de bendición. Porque tá de bendição. Padre, aquí estoy. Tá aqui. El altar está abierto. Si usted quiere pasar, puede pasar. En este ayuno, Señor Dios mío, Aqui, Senhor. te rogamos. Nós te rogamos. Yo te ruego, Señor, Te rogamos, Senhor. cambia mi vida, Cambia mi vida. cambia mi ser, Cambia mi ser. quita lo que te impide, Dios. Quita lo que estás trobando. Quita lo que te impide a usted, Dios, Quita lo que estás trobando, Dios. hacer la obra en mi vida, Hacer obra de mi vida. mi propio ser, Mi propio ser. mi propio carácter, Dios mío, propio mi carácter. propio pensamientos. Propio pensamiento. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, del nombre de Jesús. dame un espíritu educable, Dame espíritu educable. un espíritu de oración, Un espíritu de oración. un espíritu que quiere leer tu palabra, Espíritu que le sama palabra. un espíritu humilde, Dios mío. Espíritu humilde, oh Dios. Quita lo que me impide avanzar Quita lo que nos trobamos. en esta mañana, Dios. Avementa, oh Dios. Yo te lo ruego, Padre, Te rogamos, oh te lo Tata. suplico, Y te Dios, suplicamos, oh Dios. en el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. El altar está abierto. El altar te abrí. Usted puede pasar Como pasa. a decir adiós. Adiós. Dios, me quedé estancado en el camino. Me quedé estancado en el Me desierto. quedé estancado en camino en el desierto. Pero en esta mañana Pero avementa. expreso mi deseo. Expresa mi deseo. Me levanto y quiero continuar. Adelante y me que continúa. Aprendo, Dios mío, Y te siga, Señor. de esa cosa que me detuvo, Dios. Y el cuerpo de tenerme. Y me humillo una vez más. Humilla a mí mismo, humilla más. Y me seguiré humillándome ante tus brazos, Dios, Humilla a mí mismo, digo, abraza, para avanzar. Para avanzar. Aquí estoy, Señor. Aquí, Señor. Clama a tu Dios. Clama a Dios. Clama a tu Dios. Clama a Dios. Corazón que se
Cántalo con todo tu ser en esta mañana. Dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorar, Un corazón para servirte, Dios. Un corazón para servir, oh Dios. corazón para servir. Un corazón que tú puedes usar, Dios mío. Un corazón que le da a usted siempre la gloria, Padre. Oh Dios, en el nombre de Jesús. El tiempo ya está acabándose. Ya nos vamos, Jesús. Hay poco tiempo para trabajar. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que tú me uses en este tiempo que nos resta aquí en la tierra. Haz una obra en mi vida. Aquí estoy, Señor. Clama a tu Dios. Roga a Dios. Señor. Son muchos los años que han pasado. Son mucho el tiempo que ha pasado, Dios. Estoy dispuesto a cambiar, a dejar atrás esas opiniones personales que me impiden avanzar, que me impiden ser usado por usted, Padre. Aquí estoy. Vence en oración, hermano. Vence los afanes. Vence flojera. Clama a tu Dios, Él te ama. Y Él te quiere usar en esta mañana. Dile, Padre, aquí estoy. Abre puerta para mí. Abre puerta, Jehová. Gracias, dele gracias al Señor. Vamos a orar para nuestra hermana Michelin, alabanza al Señor. Vamos a orar para el hijo de Dani también, que está hospitalizado. Vamos a orar por sanidad. Alabanza al Señor, aleluya. Amén, hermanos. Para que Dios obre sanidad. A Dios obra sanidad. Glorificado sea Jesús. Pido a nuestro hermano Joel que pase adelante, alabanza al Señor. Y vamos a orar para nuestra hermana Michelin, alabanza al Señor. Que Dios haga un milagro en esta rodilla, aleluya. En el nombre de Jesús. Alabanza a Jesús. Sigue orando y cantando, hermanos. Sigue haciendo oración y cantando, hermano. Que sea como el tuyo.
Dios, ¿quién lo hizo? Padre, en el nombre de Jesús. Mire el hijo de Dani hospitalizado, Padre. Visítalo, Jehová de gloria. Mandamos tu palabra desde aquí a República Dominicana. En este hospital mandamos tu palabra de sanidad y declaramos sanidad en tu nombre. Suelta este cuerpo en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Dele gracias, el aplauso al Señor. Un aplauso. Dios es bueno. Dios es bueno. A su nombre la gloria. A su nombre gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Mis hermanos pueden tomar asiento, aleluya. Mi hermana Pacinta. Dios es maravilloso.